Continuando con el siguiente video acerca de la materia formulación, evaluación y gestión de proyectos, se tiene la temática del marco lógico. Continuando la presentación, se tiene el contenido de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es un diagnóstico de un problema o una necesidad. Se parte del análisis de población, la demanda, la localización, la economía, la necesidad básica insatisfecha o NBI, el acceso a servicios públicos. Valorar los actores que intervienen dentro del proyecto. Se debe tener en cuenta también los aspectos técnicos del proyecto, los componentes, la capacidad y la dimensión del mismo. Se debe tener en cuenta también la identificación de los beneficiarios, los costos de inversión, la operación y la financiación. A partir de estos factores se obtienen unas conclusiones en donde se define abandonar, continuar o postergar la propuesta diseñada. En la siguiente presentación se pueden encontrar las etapas del proyecto. Y estas parten de los siguientes factores: el diagnóstico, la evaluación y la ejecución y gestión. Vamos a hablar del tema del diagnóstico. En el diagnóstico se encuentra la preinversión, es decir, se encuentra el perfil, en donde se obtienen los siguientes aspectos. Se debe tener en cuenta el planteamiento, la necesidad y la solución de potenciales beneficios y costos. Aquí se encuentra inmersa la prefactibilidad o la factibilidad. La prefactibilidad hace parte de los análisis de alternativas de inversión y solución. Tiene como finalidad la reducción de incertidumbre, los indicadores de rentabilidad socioeconómica y la información secundaria, que es la utilizada para recopilar la información. En la factibilidad se encuentra el análisis de la alternativa seleccionada en la etapa de prefactibilidad. Para la factibilidad es necesario realizar una preparación y evaluación de proyectos, reduciendo aún más la incertidumbre. La información que se requiere para realizar la factibilidad es de carácter privado. Siguiendo con el segundo punto, que es la evaluación, se encuentra la viabilidad financiera. En este campo se debe realizar el análisis de resultados de estudios, tanto de investigación de mercado, la investigación técnica, la investigación jurídica, la investigación administrativa y financiera. De acuerdo a lo anterior, se establecen diferentes pruebas, como el flujo de caja e indicadores de rentabilidad, los cuales se encuentran inmersos en lo comprendido con el BPN, la TIR, el RBC y el PR. Estos son algunos de los indicadores que todo formulador debe tener en cuenta al momento de ejecutar la evaluación financiera. La evaluación financiera da a entrever la conveniencia del proyecto, la estructura financiera y de financiación. Las razones financieras para los anteriores indicadores se encuentran determinadas así. Cuando el valor presente neto es mayor a 0, se acepta la propuesta. Cuando el valor presente neto es menor a 0, se rechaza la propuesta. O si el valor presente neto es igual a 0, la propuesta es indiferente. Al igual que el anterior indicador, se tiene en cuenta la tasa interna de retorno y la tasa interna de oportunidad, en donde si la TIR es menor a la TIO, el proyecto se acepta.
De lo contrario, si la TIR es menor a la TIO, el proyecto se rechaza. Y si las dos tasas son iguales, el proyecto es indiferente. En cuanto a la relación beneficio-costo, se debe tener en cuenta que la inversión dentro de una propuesta debe ser mayor a un peso de la inversión. Siguiendo al paso 3, que es la ejecución y gestión, se tiene lo siguiente. Es el cumplimiento y la sincronización de los objetivos, metas, actividades y recursos, como también de los tiempos establecidos. En este sentido se comprende la planeación, la organización, la dirección, el monitoreo, el control y la evaluación en cada fase del proyecto. Es decir, se tienen que realizar las acciones, planear, hacer seguimiento y evaluar. Hay que tener en cuenta que se deben establecer un cronograma, unos presupuestos en el tiempo, como también unos responsables y las actividades que ellos determinan. Es importante establecer un organigrama dentro de la ejecución del proyecto. Siguiendo la presentación se encuentra el marco lógico, y este se deriva en 8 fases. El primero nace de la identificación del problema central. ¿Cómo se llega a esto? A través de la identificación de un árbol de problemas. Siguiendo este paso, formulando en positivo los aspectos que se encuentran en el árbol de problemas, se logra llegar al árbol de objetivos. Aquí se establece claramente el panorama de cómo va a ser realizado el proyecto. De acuerdo a esto, pasamos a la siguiente fase, que son las actividades, en donde se encuentran las acciones del proyecto. En este sentido también se encuentra la jerarquía de los objetivos y la lógica vertical. A la siguiente fase se encuentran los indicadores y medios de verificación, los supuestos críticos y la lógica horizontal. En la siguiente presentación se logra llegar a la identificación del problema central. ¿Cómo hace un formulador para poder llegar a la formulación del problema central? Se parte de una lluvia de ideas en la cual se encuentran las necesidades, dentro de las cuales se ejerce la planeación de acción participativa para poder identificar de mejor manera un problema y avanzar sobre la solución del mismo. Dentro del árbol de problemas se encuentra lo siguiente. El problema central es la identificación de la necesidad de alguna comunidad o de alguna empresa o de alguna propuesta. A este se derivan unas causas directas y unas causas indirectas, y se relacionan inmediatamente con unos efectos directos y unos efectos indirectos, como se puede observar en la presentación. De acuerdo a lo siguiente, se llega al tema de transformación para poder identificar el árbol de objetivo, en donde se tiene que formular los aspectos encontrados en el problema central para poder viabilizar el objetivo general. En este caso se encuentra la realización de la transferencia en redacción en positivo para generar la formulación del árbol de objetivos. A la siguiente presentación se encuentra el árbol de objetivos. Es la transposición de términos en positivo de nuestro problema central identificado anteriormente para poder llegar al objetivo central, a sus componentes, a los medios indirectos
como también a la finalidad directa o indirecta y el fin principal del proyecto. La siguiente presentación se encuentra la jerarquía de los objetivos. Es decir, en este caso se tiene que establecer una ponderación para poder jerarquizar esos objetivos o propósitos. Partiendo nuevamente del árbol de problemas y de objetivos, se encuentra el resumen narrativo, el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Es necesario transferir a la matriz de planificación de objetivos del proyecto. En la siguiente presentación vamos a encontrar la matriz de planificación. De esta forma es donde uno puede encontrar el establecimiento del orden cronológico, tanto de objetivos, de indicadores, de la verificación y los supuestos. De donde se desprende el fin, el propósito, los componentes y las actividades. De acuerdo a esto se establecen los siguientes indicadores. Para el fin se establece el impacto. Para el propósito, los resultados. Para los componentes, los productos. Y para las actividades, los insumos. De acuerdo a esto, existe una lógica horizontal, de acuerdo a las condiciones, si son suficientes o no. De acuerdo a esto se tiene lo siguiente. Las actividades, si se cumplen las actividades se llegan a unos supuestos. Si estos se cumplen, se obtienen los componentes. De acuerdo a esto se tiene otro supuesto. Si la condición se cumple, se llega al propósito. De acuerdo a esto se tiene otro supuesto. Si se cumplen las condiciones, se logra llegar al fin. También se tiene en cuenta la lógica vertical, en donde existen unas condiciones necesarias, y estas parten desde las actividades. Si estas se cumplen, se logra el componente. De acuerdo a los requerimientos, si estos se cumplen, se logra el propósito. De acuerdo a los factores que se encuentran en el propósito, se llega al fin del proyecto. En la siguiente presentación se encuentra la relación de filas y columnas en el marco lógico. De esta forma se encuentra el resumen narrativo, los indicadores verificables, los medios de verificación y los supuestos. De esta manera se continúa con el fin, el propósito, los componentes y las actividades. De esta manera, en los indicadores verificables se logra tener en cuenta el indicador de impacto, los indicadores de propósito, los indicadores de componentes y el presupuesto. Dentro de los medios de verificación se encuentran las fuentes de los indicadores del fin, las fuentes de los indicadores del propósito, las fuentes de los indicadores de componentes, como también las fuentes del registro contable de la entidad ejecutora. Y en los supuestos se obtiene lo siguiente: los supuestos de sostenibilidad, los supuestos que afectan el enlace del propósito o fin, los supuestos que afecten el enlace, componente o propósito, y los supuestos que afecten el enlace, las actividades o componentes. Es decir, hay un entrelace entre todos los componentes de la matriz del marco lógico. En la siguiente presentación se encuentra la medición del desempeño. Esta parte del modelo IPRI, en donde se encuentran el insumo, el producto, el resultado y el impacto. El insumo hacen parte los recursos físicos, humanos y financieros. En el producto se tienen en cuenta los bienes y servicios cuantificables producidos o previstos
por una determinada intervención. En el resultado es el progreso en el logro de los propósitos de las acciones. Y en el impacto muestra los efectos directos o indirectos sobre los clientes o población definida. Hay que tener en cuenta los supuestos, son determinantes para la realización o no de cualquier proyecto. Hay que tener en cuenta factores no controlados, riesgos o amenazas, sentido negativo en donde puede afectar el proyecto. En la siguiente presentación se encuentra la matriz de planificación del proyecto, en donde se encuentran unas condiciones necesarias y una condición suficiente que es el supuesto. De acuerdo a esto y siguiendo la lógica, se debe tener en cuenta los objetivos, los indicadores, la verificación y los supuestos, como también los fines, el propósito, los componentes y las actividades. De esta manera, si las actividades se cumplen de acuerdo al supuesto, se puede proseguir con el componente. Si se cumplen las condiciones en donde el supuesto planteado se cumple, se puede seguir con el propósito. De igual manera, si las condiciones lo permiten y si el supuesto es avanzado, se puede continuar hacia el fin o el objetivo principal del proyecto. De acuerdo a esto, en la parte de abajo de la presentación se puede encontrar la correspondencia en cuanto a la causa y efecto generando en el proyecto. Es decir, encontramos el resumen ejecutivo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, en donde también se encuentran entrelazados entre causa y efecto, el fin, el propósito, el componente y unas actividades, dentro de las cuales van a estar interactuando unos con otros para poder lograr el objetivo. Continuando con la siguiente presentación se encuentra el resumen del marco lógico. ¿Cómo se puede hacer el marco lógico? Este parte del análisis del problema. En segundo lugar se encuentra el análisis de los objetivos. En tercer lugar se encuentra el análisis de involucrados. En cuarto lugar se encuentra la selección de la estrategia correcta. En quinto lugar se encuentra la estructura analítica del proyecto. En sexto lugar se encuentra el resumen ejecutivo de objetivos y actividades. Lógicamente tiene que ir presupuestado. En el séptimo lugar se encuentran los indicadores. Cómo se van a realizar las actividades y los objetivos. Cómo se van a cumplir. En el octavo lugar se encuentran los supuestos, que pueden ser determinantes de forma negativa o positiva, dependiendo de dónde se quiere ir con el proyecto. En noveno lugar se encuentra la evaluación. De acuerdo a esto, se establecen unos planes de control dentro de la ejecución del proyecto.